Estudio con Jessica Lavé, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Jessica, bienvenida ahora a Valdivia. Y bueno, estábamos hablando de otro aspecto de la nutrición y cómo afecta el estrés a los trabajadores. Y ahora también vamos a hablar de un tema relacionado porque vamos a hablar de las 40 horas y esta vigencia que comenzó el 26 de abril de la ley 21.561, que reduce gradualmente la jornada laboral, ¿cierto? Concretándose la primera reducción obligatoria ahora a partir de la fecha que les dije de 45 a 44 horas. Jessica, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre este tema, por supuesto que tiene pendiente a todos, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos beneficiar? Pero primero, cuéntanos, ¿qué es lo que específicamente comenzó a regir a partir del 26 de abril? Porque sabemos que esta es una ley que es gradual, ¿cierto? Va a demorar varios años. Exactamente. Buenos días, primero que todo. Bueno, efectivamente esta ley, un poco haciendo el link con lo que se estaba hablando antes de mi intervención, lo que pretende básicamente es fomentar, digamos, el descanso del trabajador al reducir su jornada laboral, reducir los niveles de estrés del trabajador, conciliar la vida familiar con el trabajo, ¿ya? Ahí vienen varias indicaciones respecto de qué manera se puede conciliar, digamos, la vida familiar con el trabajo, y obviamente el aumentar la cantidad de tiempo libre del trabajador le va a permitir un poco llegar a esta conciliación. Y por otro lado, también se quiere promover un poco también la productividad, aumentar los índices de productividad, porque no necesariamente a mayor jornada laboral tenemos mayor productividad. Sí, y eso los estudios ya lo han dicho reiteradamente. ¿Qué costó que se entendiera esto, no? Como de parte de tanto de los empleadores, como también que se llegara a discutir en el Congreso esto, y sabíamos hace harto tiempo que no tiene que ver cuántas horas pasemos en el trabajo, sino que la calidad. Exactamente. Bueno, esta ley fue fruto un poco, voy a ir un poco al origen de la ley. Bueno, son iniciativas legislativas, pero también el que fuera aprobada fue parte de este diálogo social que se dio entre el Poder Legislativo, entre los trabajadores organizados a través de Central Unitaria, etcétera, y también las agrupaciones de empleadores. Ahora bien, la gradualidad en su implementación, por eso es que ahora estamos hablando de que en una primera instancia, que este año a partir del 26 de abril se va a reducir en una hora, precisamente está pensado en cómo las empresas van a tener que adecuar sus procesos productivos a fin de ir reduciendo la cantidad de horas laborales. Me imagino que también la idea es no hacerlo en esta forma tan gradual, es para no afectar a las empresas más pequeñas. Exactamente, pensando precisamente en las pymes, que son, digamos, quienes tendrían un poquito mayor de dificultad respecto de cómo implementar o reducir la jornada laboral, porque tienen menos alternativas que una empresa grande, ¿ya? Una empresa pequeña tiene menos trabajadores, por lo tanto ese juego, entre comillas, con los turnos es mucho más limitado que una empresa grande. Por lo tanto, esta reducción proporcional en el tiempo, que se va a complementar hasta el año 2028, en que recién ahí vamos a tener las 40 horas como está pensada la ley, está pensada precisamente en las empresas pymes que tienen mayores dificultades para hacer esta reducción. Ahora, yo también tengo que dejar una salvedad, o sea, yo creo que hay que desdramatizar un poco la reducción de jornada. No es la primera vez que se hace una reducción de jornada laboral. ¿Cuándo fue la última vez, Jessica? No, hace más de 10 años, 15 años, cuando pasamos de los 48 a las 45. 48, ya 48 era esto parece una ancianidad, pero en realidad sí, se trabajaban 48 horas semanales y pasamos a las 45. También fue una aplicación gradual, lo mismo que se está haciendo ahora. Y también, ¿por qué digo que hay que dramatizar? Porque cuando se comenzó a hablar de esta ley de las 40 horas, lo que hizo el gobierno implementó el sello 40 horas. ¿Qué es el sello 40 horas? El sello 40 horas precisamente es una forma de fomentar a las empresas que adecuaran su jornada a las 40 horas de inmediato, digamos, no en efecto
proporcional como lo establece la ley, y le tiene ciertos beneficios como a través del CENSE, a través de Cercotec, por ejemplo, sobre todo las empresas pymes, de poder postular a ciertos proyectos y donde van a estar al mayor puntuada, digamos, por el hecho de tener el sello. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que los datos oficiales del Ministerio del Trabajo? Es que efectivamente más del 90% de las empresas que han postulado y que tienen el sello 40 horas son las empresas pyme. Entonces, no es algo tan descabellado pensar que una empresa pyme puede reducir a 40 horas, que sí no todos los rubros son iguales, tienen ciertas dificultades. Podemos hablar mucho y largo tendido de eso, porque además hay ciertos sectores productivos que tienen otro tipo de jornada, por ejemplo el turismo, que aquí en la región es bastante habitual, el tema de los restaurantes, etcétera, pero tienen otro sistema, no son digamos jornadas continuas, sino que tienen turnos cortados, etcétera. Claro. Tú nos decías que entonces a partir de este 26 de abril hubo algunas cosas que fueron obligatorias, que fue reducir de 1 hora, ¿cierto? Pero también me comentabas delante, antes de salir al aire, que también hay algunos tipos de contratos del código, no me acuerdo el número, tú lo recuerdas, que son estas personas que tenían que estar disponibles, ¿cierto?, según las necesidades de la empresa, que algunos tuvieron que obligatoriamente pasar a contrato. Sí, a ver, otra de las situaciones que se implementaron a partir del 26 de abril son la situación del artículo 22, inciso segundo. ¿Qué es el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo? Se refiere a aquellos trabajadores que están exceptuados de tener una jornada ordinaria de trabajo por la naturaleza de las funciones que realizan. ¿Ya? Esta es una norma que es bien antigua, digamos, que está en nuestra legislación, que está pensada para, obviamente, personas de confianza, como los gerentes, los administradores, pero también contenía bastantes otras hipótesis, como por ejemplo los vendedores comisionistas, los vendedores viajeros, que ya casi no existen, pero estaban ahí, y finalmente una tercera hipótesis, que son aquellos trabajadores que no tienen vigilancia superior inmediata, ¿ya? Que es una hipótesis bastante amplia, porque también la forma de trabajo han ido cambiando en el tiempo, entonces ya eso de la vigilancia superior inmediata, de que yo soy tu jefe y estoy al lado tuyo y te controlo y te vigilo, eso un poco ya no existe, porque no siempre va a haber una contiguidad física, sino que hay controles de diversa índole, como el teléfono, como los correos electrónicos, etcétera. Sí, o por ejemplo este sistema, por ejemplo, que mi hermana, que trabaja, por ejemplo, en gobierno, tenía en la pandemia, que era como tu hora de conexión, claro, tu control, digamos, de ubicación. Y también tenía que salir en tu casa. Exactamente, y también hay sistemas de control de sistema a través de intranet. Tienes que conectarte. Exactamente. Entonces hay diversos controles que hacen que se pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que se modificó? Lo que se modificó fue que se limitaron las hipótesis de quienes podrían no estar sujetos a una jornada laboral máxima, en este caso de 44 horas ahora y en el 2028 40 horas, que son solamente los gerentes administradores y estas personas que no tienen vigilancia superior inmediata. ¿Ya? Eso se mantuvo, pero es la hipótesis que genera mayor controversia, porque es la que mayormente se aplica sin ningún control. ¿Ya? Entonces, ¿qué también se incorporó en esta ley? Es que la Dirección del Trabajo va a tener la facultad de investigar, de cierta manera, a solicitud de sea trabajador o empleador, si está correctamente aplicada o no la hipótesis de la excepción de jornada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer la Dirección del Trabajo? Va a verificar efectivamente, en el caso de los gerentes administradores, yo creo que nadie vamos a tener una discusión ahí. ¿Ya? Claro, no va a haber reclamo. No va a haber reclamo, pero sí en el caso de la vigilancia superior inmediata, porque como señalé, es una de las hipótesis que más controversia existe, porque muchas empresas las aplican en aquellos casos en que el trabajador sí tiene vigilancia, sí tiene control, y por lo tanto el hecho de que esté exceptuado de jornada significa que no tiene una jornada máxima. O sea, muchas veces puede superar las 45, las 46, hasta las 50, incluso más, porque tiene que estar a disposición del empleador, ¿ya? Y también, obviamente, tiene un impacto no solamente en que no tiene su descanso adecuado, sino también que no está siendo remunerado de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no genera hora extraordinaria no tener una jornada. Claro. ¿Ya? Y ese es el qué del asunto,
porque como ya señalaba, muchas veces los empleadores aplican esta figura, digamos, a trabajadores que no, la naturaleza de los servicios o cómo desempeñan, no lo necesitan. Por ejemplo, en el caso de un periodista que trabaja en un medio, ahí en ese caso se justifica porque muchas veces tienes que viajar, tienes que cubrir noticias en la madrugada y tienes que estar cuando se genera noticia, entonces como es un poco complejo ahí en ese caso. Hacer un control de asistencia, por ejemplo, hacer un control de horario. Claro, sí. En ese caso, pero de todas maneras es una alegría, Jessica, poder ver el progreso en este ámbito. Yo me alegro mucho. Yo empecé a trabajar como hace 13 años atrás. Aunque no lo parezca. Claro, empecé a ejercer como periodista y en las empresas de comunicaciones se ve mucho abuso. Sí. Por el tema de que, no sé, me imagino que hay tanto periodista buscando trabajo, buscando entrar a una empresa de comunicaciones y se vivían muchas cosas y hoy día ya nada de lo que se vivía hace una década, hoy día se vive, o sea, hay cosas que ya son inexplicables, cosas que yo pasé que ahora no, en esta época. O sea, había mucha desformalización además, porque muchas veces el periodista estaba con un contrato honorario que en realidad no era un contrato honorario, que era una relación laboral. Ahora, ¿siguen algunos en ese mismo sistema? Sí. Pero está mucho más formalizado digamos, cómo se relaciona con los empleadores. Jessica, ¿cuáles son los desafíos que tienen las empresas todavía de cara a poder implementar esta ley, que entiendo es hasta el 2026? 2028. Sí, ahora son 44, luego en 2 años más van a 42 y luego el 2028 ya a las 40. A ver, la ley establece ciertas normas de flexibilidad, ¿ya? Que podría eventualmente las empresas hacer uso de ellas como para poder adecuar su jornada. Ahora, claramente la ley está en abstracto, hay situaciones muy particulares que a lo mejor va a ser difícil poder adecuarla, ¿ya? Y ahí la intención que tenga la empresa va a ser otra, va a ser mejorar la productividad en realidad, en un menor costo de tiempo, ¿ya? Pero esta flexibilidad que establece la ley se da en 2 aspectos fundamentales, pero ya una vez teniendo las 40 horas, no ahora, digamos, no las 44, no las 42, sino que las 40 horas, una es el establecer jornadas 4x3, y significa que 4 días de trabajo continuo con 3 de descanso. Eso te permite a lo mejor un mayor juego respecto de cubrir ciertos turnos, ¿ya? Y son turnos de 12 horas, digamos, máximo, con 1 hora de colación entre medio, y es un sistema de turnos que se utilizó mucho durante la pandemia. No es algo que no se haya hecho antes, lo que pasa es que en la pandemia hubo cierta flexibilidad también para instalar este tipo de turnos, porque antes solamente se requería una autorización de la Dirección del Trabajo, porque era una forma distinta de autorizar la jornada, que es lo que establecía la ley, que no podía distribuir más de 5, o sea, menos de 5 ni más de 6 días. Entonces, esa es una herramienta que tienen, digamos, las empresas ahora, cuando rebajen a las 40 horas para poder tener un mayor juego. Y la segunda flexibilidad que da la ley es, y ha sido un poquito la más polémica porque no sabemos cómo se va a implementar, que es la posibilidad de, va a existir un promedio de 40 horas mensuales. Es decir, un trabajador podría tener en una semana, por ejemplo, 45 horas, en otra semana 45, luego 30, pero el promedio de las 4 semanas son 40. ¿Ya? Y si en la empresa existe una organización sindical, obviamente el acuerdo tiene que ser con la organización sindical y podría incluso superarse estas 45 horas ordinarias y rebajarse otras con tal de que se llegue a las 40 horas, ¿ya? ¿Por qué digo que es un poco polémica? En general la ley es un poco polémica desde el mundo del trabajo, porque se confía mucho en los acuerdos individuales con los trabajadores, porque en Chile gran parte de las empresas no tiene organizaciones sindicales. ¿Ya? ¡Qué increíble! Sí, entonces se confía mucho en que yo trabajador voy a poder de igual a igual llegar a un acuerdo con mi empleador. Sabemos que eso no es así, ¿ya? Sí. Sabemos que eso no es así porque es parte de una premisa básica que el derecho laboral es que no hay una simetría en la relación laboral. Entonces siempre hay una asimetría de poder. Entonces el que la ley piense de que yo voy a llegar con un acuerdo con mi trabajador en cuanto a la reducción, por ejemplo, ahora lo que se dio la polémica del dictamen de la Dirección del Trabajo, que yo puedo llegar a un acuerdo con mi empleador en la reducción, es un poco ficticio, ¿ya? Porque eso
En algunos casos se dará, por supuesto, no lo digo que no se dé, pero en la mayoría de los casos no. Sí, de todas maneras, el día que comenzó a regir la ley y estábamos viendo los matinales y como nacionales y le preguntaban a la gente en la calle y la mayoría de la gente no sabía y no se le había informado mucho en su lugar de trabajo sobre los beneficios que tenían con esta ley. No, o sea, dentro de los lugares de trabajo no tuvo mucha difusión. Ahora sí, digamos, lo que es el gobierno, digamos, sí, claro, le dio pero los trabajadores no, más que no sepan que se va a reducir la jornada, no sabían cómo se le iba a reducir la jornada. De hecho, han habido, obviamente salió mucho en la prensa, han habido muchas noticias sobre la ley de las 40 horas, pero sabíamos que empezaba a regir el 26 de abril, pero ¿cómo lo exijo yo eso a mi empleador? Eso como que esa traducción como que faltaba todavía. Claro, y ahí la Dirección del Trabajo también, creo yo, llegó un poco tarde porque llega con un dictamen ya 2 días de que se aplique la ley prácticamente y dice efectivamente cómo se va a reducir, ya que tiene que ser en 1 hora, que no puede ser por minuto, pero sí puede ser por minuto si yo tengo un acuerdo con mi empleador. Claro. Entonces, y ahí donde vengo yo digo, bueno, lo que va a suceder en la práctica es que muchas veces les van a pasar un anexo al trabajador y el trabajador lo va a firmar. Lo va a tener que... Y eso es, entre comillas, es un acuerdo. Sí, que lata. Y bueno, ¿y si no lo firma? Y si no lo firma, bueno, ahí está beneficiado, porque en ese caso la reducción tiene que ser en 1 hora. ¿Sí? Sí, pero muchas veces el trabajador se ve compelido a firmar un anexo. Y sobre todo en aquellas empresas donde no existen organizaciones sindicales. Sí, que está un poco complejo, pero de todas maneras, ya que exista la ley, yo creo que se va a ir avanzando. Sí, hay que ser positivo y en este sentido la reducción es un hecho. Ya en 5 años más vamos a tener 40 horas semanales en todos los rubros. Me faltó decir algo importante aquí, que esto también, porque me lo han preguntado, esto también aplica para las trabajadoras de casa particular. Ya hay que hacer una diferencia, sí, porque las trabajadoras de casa particular puertas adentro van a tener otro beneficio, en realidad, que van a tener 2 días libres adicionales, digamos, en el mes. No van a tener una reducción porque su tipo de jornada es distinta, digamos. Tienen descanso durante el día, pero tienen otro sistema. Entonces van a tener 2 días al mes adicionales que pueden incluso acumular hasta por 3 meses, ¿ya? Y las trabajadoras de casa particular puertas afuera se aplica tal cual la norma como los demás trabajadores. Sí, ¿qué pasa en el caso de nosotros, por ejemplo, que somos trabajadores públicos? En ese caso se aplica... Sí, a ver, aquí también la Contraloría emitió un dictamen hace poco, creo que fue la semana pasada, no recuerdo la fecha. A ver, aplica a todos los trabajadores del sector público que estén regidos por Código del Trabajo, ¿ya? Porque sabemos que los trabajadores del sector público tienen distintos estatutos, ya sea estatuto municipal, estatuto administrativo u otros, ¿ya? Pero aquellos que estén bajo el Código del Trabajo le aplica porque son trabajadores que están regidos por estas mismas normas de las que hemos estado hablando. El dictamen de la Contraloría lo que señala básicamente es que se va a aplicar la reducción, pero ya da un parámetro que se va a aplicar una vez, digamos, o sea, una vez a la semana y que va a ser a la salida. Una reducción a la salida, no en la entrada. ¿Ya? Me imagino que obviamente tiene que ver con la atención de público, etc. ¿Ya? Pero sí también tengo que señalar que no es que los trabajadores en este momento del sector público estén en desventaja, porque actualmente los trabajadores del sector público trabajan 44 horas. Lo que sí, y fue un compromiso del presidente, que lo dijo, que se va a trabajar, digamos, en la mesa del sector público para reducir, digamos, y llegar a las 40 horas también. Ahora, eso no es ley todavía. ¿Ya? Claro, porque todavía estamos ahí. Exactamente. Actualmente los funcionarios públicos sí tienen 44 horas semanales. Sí, absolutamente, es una ventaja que tenemos. Sí. Jessica, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros sobre este tema, estarle informando también a la gente que de pronto todavía está adentrándose en este tema, tratando de entender algunos aspectos, porque es cierto que es bastante compleja. Sí. Es bastante compleja. Sí, yo aquí llamo a la gente, existen las instancias para informarse, creo que es importante que si uno tiene una duda o cree que está siendo vulnerado en sus derechos, concurra a la Inspección del Trabajo, ahí lo van a atender, le van a tomar sus reclamos, dudas, etc.
Perfecto. Jessica, muchísimas gracias. Jessica, docente de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con quien estuvimos hablando de la implementación de las 40 horas. Jessica, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Y por nuestra parte ya nos vamos cuando son las 11:42. Por supuesto, los dejamos invitadísimos a que nos sigan nuevamente mañana a partir de las 9:30 horas en Ahora va el Día. Que estén muy bien. Chao, chao.